Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver en esta clase el modelo de procesos fermentativos. No es que, a ver, alguna alumna me ha dicho, profesora, esto es como muy general. No sé si en realidad es un resumen, una síntesis de todos los procesos que ustedes van a ir viendo y cómo se los encara y qué es lo que hay que ir viendo para que sea un exitoso proceso fermentativo. Si es una síntesis o es ampliar conceptos. De cualquier manera, es un tema que tienen ustedes que conocerlo, que rendirlo y saber los parámetros con asertividad. ¿Qué es cada uno? Por ejemplo, si hablamos de una productividad volumétrica, de una productividad específica, de un rendimiento, ¿qué significa y cómo se deben mejorar? Entonces, ustedes lo que sí tengo que aclararles es que en introducción hemos visto la definición general de lo que es un proceso fermentativo, que es la aplicación de un proceso biológico, biotecnológico. La aplicación de principios científicos y de ingeniería para el procesado de un agente biológico que podría ser una célula animal o vegetal o un microorganismo. Por eso cuando ustedes vayan a rendir o cuando tengan que precisar qué es la biotecnología microbiana, ya el agente biológico es sí o sí un microorganismo. Probablemente podamos incluir algún proceso enzimático, pero en general, porque vamos a ver inmovilización de enzimas, etc., pero en general el agente biológico es un microorganismo. Y ustedes ya saben todo esto, que mediante un proceso fermentativo se obtienen bienes y servicios. Ustedes tienen que saber bien distinguir que no es lo mismo hablar de la producción de antibióticos que hablar de un tratamiento biológico de efluentes. Ustedes piénsenlo y si no pueden responderse por qué son distintos, lo charlamos después. Un proceso fermentativo, ¿qué es? Podemos hablar, encarar el proceso fermentativo estrictamente como lo conoció Pasteur, lo descubrió Pasteur, la vida sin aire. Cuando él observa ese bullir de una fermentación alcohólica, él habla de un proceso fermentativo, la vida sin aire. Pero más adelante, cuando se desarrolla más, se conoce más acerca de estos procesos y de su utilidad en la industria y en las empresas, ya la acepción esta de procesos fermentativos se la da tanto a la vida sin aire como a un proceso aeróbico. Y implica, como ya habíamos visto, venimos viendo desde la introducción y en la clase de la doctora Rubio, también les ha ido diciendo que un proceso fermentativo está involucrados factores como el agente biológico, que es el microorganismo en este caso, el medio de cultivo que va a dar los sustratos necesarios para que el microorganismo, la célula microbiana obtenga su energía y otros nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno para la síntesis del componente celular. Y esa catálisis, ese proceso se va a llevar dentro de un reactor, de un fermentador. Y nosotros vamos a ir siguiendo la cinética de crecimiento y producción. En el caso de ahora, cuando nosotros trabajemos en el laboratorio, por ejemplo, en la producción de levaduras o producción de etanol, no vamos a hacer tanto hincapié en la recuperación del producto, ¿sí? Con una destilación, una centrifugación para separar líquido y sólido. Pero este paso de la recuperación del producto en la industria es importantísimo. Todos estos pasos o estos factores o estos agentes que forman parte del proceso biológico, del proceso fermentativo, si vamos a trabajar en la industria o en la empresa, siempre tenemos que apuntar a que el costo total de producción sea mínimo, porque si no hay ganancia no tiene sentido. Entonces, todo lo que va a dar o va a ocasionar gastos
tiene que ser compensado después por la ganancia de lo que yo obtenga. No es lo mismo obtener aminoácidos que obtener etanol o levadura, o una enzima, una proteína que sea para farmacia, como es el caso de la insulina. Entonces, al costo total de producción van a influir la investigación y el desarrollo, propiamente la fermentación que se lleva a cabo en el bioreactor, y por supuesto que la recuperación del producto. Ahora bien, en investigación y desarrollo yo tengo dos cosas que hacer: maximizar y minimizar. ¿Qué es lo que voy a maximizar? Si yo en un laboratorio he conseguido exitosamente un proceso fermentativo, tengo que rápidamente poder realizar el cambio de escala, que eso significa lo que ha sucedido en el laboratorio a pequeña escala, volúmenes bajos. Ustedes ya han visto cambios de escala someramente, pero lo han visto ya este año, ¿no? Pueda yo pasarlo a una escala mayor, o sea, fermentadores mayores, pero reproduciendo esa operación. O sea, que esa operación, esa fermentación, sea reproducible. No siempre lo que sucede en el frasco, en el laboratorio, se manifiesta en una fermentación a mayor escala. Además tengo yo, y lo que era minimizar, el riesgo de contaminación. Entonces voy a gastar en investigación y desarrollo. Pero bueno, no puedo eternizarme en esta parte. Hay que pasar a las etapas y a la escala que me produzca o que me permita a mí hacer ese proceso rentable. Lo que son también importantes son los materiales de partida y la operación del bioreactor. En los materiales de partida, que es el sustrato, sería así, no es lo mismo, por supuesto, el sustrato que uno va a usar para obtener levadura que el sustrato que voy a usar para producir aminoácidos o antibióticos. Uno es mucho más caro que el otro. Y, por ejemplo, para antibióticos, cuesta entre $25.000 y $100.000 el material de partida para 100 metros cúbicos, o sea, para 100 litros. Y tengo yo que tratar que la máxima cantidad de sustrato que yo coloco en esa fermentación se transforma, o sea, esto es sustrato, está en el denominador y el producto en el numerador. Ese cociente entre cantidad de producto y sustrato consumido, transformado para ese producto, me da a mí el rendimiento. Y tengo yo que tratar de manejar mi proceso como biotecnólogo para que se incremente el rendimiento, que es cantidad de producto, etanol, ácido acético, ácido cítrico, y la cantidad de sustrato que yo le he colocado. Este sustrato se puede convertir en otros metabolitos que a mí no me interesan. Por eso tengo que trabajar de tal manera que la mayor cantidad de ese sustrato sea convertido en el producto que a mí me interesa. También en la operación del bioreactor voy a gastar energía, pero nunca va a ser tan cara, porque por ejemplo decíamos recién que entre $25.000 y $100.000 yo gastaba en material de partida para antibióticos. Pero para operar el bioreactor, que yo necesito electricidad, ¿para qué? Para enfriar, para refrigerar, para calentar, para airear, para agitar, yo gastaría $8.000, o sea, nada más que un porcentaje mucho menor, un 60% más o menos, sería el 40% del gasto total del proceso, voy a gastar en energía. En lo que más se gasta es en el sustrato que yo vaya a colocar en ese fermentador. Y operando el bioreactor desde afuera, mediante la optimización de los factores o condiciones medioambientales para ese microorganismo, yo tengo que tender a incrementar o maximizar la productividad volumétrica, que ya les voy adelantando, muchos ya conocen, que es igual a la cantidad de producto en gramos. Producto, ya saben, englobemos
etanol o biomasa, cualquiera de las dos. Por litro, o sea, por unidad de volumen y por hora. Es una velocidad de producción de un dado producto. ¿Cómo puedo también yo a incrementar la velocidad, esa productividad volumétrica? Incrementando la concentración del microorganismo, por ejemplo. Y también optimizando, como decíamos recién, las condiciones del reactor. Otro parámetro interesante es la productividad específica, que yo tengo que tener una gran cantidad de catalizador muy activo, o mucho catalizador, o un catalizador o agente biológico mide en gramos por litro. Y la cantidad de biomasa, que se mide también en gramos por litro, los litros son iguales, pero los gramos son distintos, porque uno son gramos de producto y el otro es gramos de biomasa que ha ocasionado o que ha formado ese producto. Y por hora. Es importante este parámetro porque me permite conocer el rendimiento, digamos así, la performance, la actuación de ese microorganismo o agente biológico. Este corazón que he puesto acá es porque el bioreactor es como el centro, es en donde el catalizador va a transformar el sustrato para producir, para conseguir un producto. Con alto rendimiento de producto relacionado con el sustrato, con una buena productividad volumétrica, o sea, una velocidad, ya van a ver ustedes, porque hoy vamos a ver modelos de un proceso fermentativo, valga la redundancia, en proceso, en lote. Y también incrementar la productividad específica. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de fermentación para obtener un determinado metabolito o producto. Profe, Y como ya, sí. Hay productividad volumétrica es gramos del... Gramos de producto o de biomasa, si vos estás produciendo levadura, sí. Continúa con la pregunta, perdóname. Sí. No, sí, de biomasa o de producto, si es un metabolo de la fermentación, sobre el litro de mosto. Sí. ¿Así es? Claro, por litro de medio, claro. Tenés que dividir por la cantidad, el volumen, es por unidad de volumen y por hora. Ok, bien. Y como es hora, ahí a la inversa, a mí me está dando la idea de velocidad. Es una velocidad de producción, digamos así. ¿Entendido? Okay. Sí. Bueno, esquema de un proceso fermentativo en lote, les aclaro, por ahora. Entonces, nosotros tenemos que preparar el inóculo. Es el primer paso o el paso paralelo o el paso importante. Es un microorganismo que está conservado de alguna manera y se tiene que ir activando por sucesivos pases o repiques en medio líquido. Se prepara un determinado volumen de inóculo que es 1 en 10. O sea, si yo voy a sembrar 10 litros, tengo que colocar 1 litro del inóculo. Este inóculo es el microorganismo que va a ser activado. Ahora bien, después cualquier cosa volvemos para atrás. Si no entienden cómo se va propagando, se va activando ese microorganismo para que cuando llegue al reactor, donde tiene un gran volumen, no se quede inhibido por semejante ambiente enorme que tiene. Tiene que ser por sucesivos repiques, activaciones, en distintos volúmenes, como les digo, con una relación de 1 en 10 cada paso. Si no se calla el perro, ya lo voy a encerrar, así que por ahora ladra cada rato. A ver, vamos a ver qué pasa. Perdonen, chicos. El agente biológico son los microorganismos industriales, que han sido seleccionados cuidadosamente para elaborar productos útiles para el hombre, son bienes, y solucionar algún problema que son los servicios. ¿De dónde se obtienen las cepas industriales? ¿De qué fuente? Se pueden obtener del suelo, hay muchísimas,
porque en el suelo ustedes saben que hay millones de microorganismos y de manera natural se da una cuestión de sinergia por un lado o de antibiosis por otro, y hay montones de microorganismos que nos pueden servir para la fermentación. Tengo que saber qué es lo que quiero obtener primero, o al revés, tengo un aislado y veo qué hace. Eso va en investigación y desarrollo, ¿no? También pueden ser obtenidos de los jugos, no de los jugos de frutas, sino que sí, también del mosto, por ejemplo, del mosto de uva, puedo obtener levaduras y algunas bacterias, y la cáscara de los frutos, en general, o sea, del medio ambiente. O sea, no son extraterrestres, los tenemos al alcance. ¿Y qué características deben tener esos microorganismos industriales? A ver, los aislamos, ¿no es cierto? Pero después nosotros a esos microorganismos los vamos a domesticar. Nosotros decimos que son silvestres o salvajes. A ver, espérenme un minuto que yo lo voy a encerrar al perrito. Pipo, callate o vas adentro. A ver si no es necesario, si no, perdónenme, chicos. Esas características que debe tener el microorganismo son alto rendimiento de conversión, como decíamos recién, del sustrato en producto, elevada velocidad de producción, que es la productividad volumétrica, y elevada producción. Una cosa es velocidad de producción, porque era referida a la hora, que es la productividad volumétrica. Y la otra, elevada producción, es cantidad de producto al año. Por ejemplo, cuánto de aminoácidos al año, cuánto de etanol en un día, eso es producción. Ahora, cuando ya lo refiero a hora, a una unidad de tiempo, eso entonces es ya productividad volumétrica. Es necesario, obligatorio, que se lleve a cabo una identificación del microorganismo. Y ese microorganismo, una vez identificado perfectamente, que ahora se hace, bueno, siempre se han hecho una observación microscópica, sus características, si son hongos, si tienen cuerpos de fructificación, si cómo se reproduce, qué color, qué aspecto, el microscopio para ver si es una bacteria, si gram negativa, gram positiva. Ahora se ha puesto más énfasis y yo no puedo tener ningún microorganismo trabajando si no le hago una identificación genética por medio de genética molecular. O sea, una identificación genética. Hay laboratorios que lo realizan. Y una vez que yo tengo identificado ese microorganismo, como hablábamos en un examen con una alumna el otro día, ella me decía, no puedo yo, si una vez que consigo un muy buen microorganismo industrial, perderlo. Eso significa mucha plata, mucho trabajo en vano. Entonces lo voy a tener conservado en medio sólido agarizado, en la heladera a 4 grados centígrados, en picos de flauta, congelados en glicerol al 20%, a temperaturas de menos 40 y menos 80. Y ahí viene lo que yo les decía recién de la activación. No es lo mismo que yo tenga un microorganismo a 4 grados centígrados en la heladera que lo tenga yo a menos 40 y menos 80. Piensen ustedes, mientras yo ya lo encierro al perrito, ¿por qué? Ya, y me contesto. Vamos adentro. A ver, dialoguemos. Yo estoy de este lado con una diapositiva que me mire y no sé ustedes qué hacen del otro lado. Cuéntenme, ¿por qué no es lo mismo o cuál es más adecuado para empezar a preparar el inóculo? ¿Profe? Sí, te escucho.
Yo creo que, o sea, hablando de la conservación, sería a temperaturas de 4 grados, sería como lo más próximo a ser utilizado. Perfecto. ¿Y cómo Eh, harías? Sí, seguí, seguí. sí, no, porque hablando de cultivos, digamos, en pico de flauta, liofilización o congelados, sería como para hacerlos perdurar más tiempo, digamos, como no para usar inmediatamente. Exacto. Vos, perfecto, así es. Si vos tenés en picos de flauta, sobre todo los hongos se conservan de esa manera, tampoco los podés dejar 2 años, ¿no? Vos en tu reserva, en tu cepario, ya sea que trabajes en una cátedra en la facultad o que vos trabajes en la industria, sos responsable del laboratorio, lo que tenés que hacer es repiques en ese pico de flauta con lo que tenés en pico de flauta. De ahí tomás un inóculo, lo pasás a un tubo de ensayo, ¿ves? A un tubo de ensayo que tenga 10 mililitros, por ejemplo, de medio, y esos 10 mililitros los pasás a una Erlenmeyer que tenga 90 de medio fresco y echás los 10 mililitros del tubo. Por supuesto que esto lo incubas y una vez queda desarrollado, recién lo pasás al paso posterior. Entonces, yo lo voy a tener en pico de flauta y cada mes, cada 20 días, cada 10 días, hago un repique, todo un trabajo, bien rotulado, bien rotulado. Lo que no está rotulado en laboratorio se tira. Y tengo otro stock a menos 40 y menos 80 grados en heladeras especiales. En este momento no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, no sé, las chicas se acuerdan, las profes, congelados en glicerol al 20%. O sea, glicerol al 20%, ahí pongo yo una pequeña alícuota, 100 microlitros, por ejemplo, de mi microorganismo estrella, y lo congelo, y los tengo guardados. No, una metodología no excluye a la otra. Otra metodología es la liofilización, que es una manera buenísima porque se congela de súbito por una bajísima presión, un alto vacío, se congela y el microorganismo se congela también, pero formando no hielos cristales que pueden dañar la célula, sino un hielo amorfo, sin puntas, cosa que no daña al microorganismo. Y el microorganismo perdura vivo, se mantiene vivo hasta que yo lo reactivo. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, ¿puedo hacer una pregunta antes de pasar? Sí, no después... Sí, con respecto a la conservación y al cambio, porque bueno, hemos tenido otra clase de micro superior y se hablaba de que no se pueden como utilizar más de 5 generaciones para prevenir cambios en el genoma, digamos, de los que nosotros usamos. ¿Se trata tanto igual hongos como bacterias en ese sentido? Hablando de Mira, la producción. yo la verdad que sí, nosotros no entiendo mucho de 5 generaciones, nosotros las conservamos de esa manera. Yo siempre he conservado así, en Eternum yo he conservado mucho el medio líquido. No es bueno tener una sola metodología, te digo, pero no pierde la característica que está en estudio. Claro. Por ejemplo, si es una capacidad para formar un aminoácido, una cosa. Ahora los hongos se conservan las conidias, los esporos, pero Claro. los esporos más que nada. Bien. Bien. Porque esos son como de reserva, ¿no es cierto? Son organismos, ¿qué son? Claro, para perseverar la especie, para una forma de conservación que ellos tienen. Bien. Exacto. Y mantienen toda su dotación genética. Yo te digo que salvo, ¿no es cierto? Espera, si vos has manipulado genéticamente ese microorganismo, si es un microorganismo salvaje no le pasa nada. Ahora, si vos le has puesto un plásmido o algún inserto, puede ser que cuando está en medio líquido, que yo sí lo vi eso, tenés una mutación para una determinada cuestión, ¿sí? Y lo pasás varias veces en medio líquido, sí la pierdes. Pero si vos las conservás en medio sólido, no las pierdes, son más estables.
Eso cuando ha sido manipulado genéticamente, ¿no? Claro, claro. Bien. Claro, ahora si es una simple levadura o un hongo que está trabajando para producir una enzima o algo y no tiene ninguna manipulación genética, no pierden, porque la naturaleza es muy sabia. Por eso es que pierden lo que vos has mutado genéticamente, porque tienen un sistema de reparación, sobre todo de Escherichia coli, bien estudiado, un sistema de reparación que corta el inserto del ADN que vos le has puesto nuevo para que haga tal o cual otra cosa distinta, o mejore la producción en algo, la corta ella sola, por eso es que te han dicho eso está bien. Unas cuantas veces que vos la repicás en medio líquido, pierde esa característica que adquirió por genética. ¿Está claro? Sí, muy claro. Bueno. Gracias, profe. De nada, sigamos. Bueno, simplemente acá hay unas colecciones en el mundo a donde se podría recurrir, si comprábamos nosotros en un tiempo cepas, a estas colecciones. Ahora me parece que están muy caras, así que no sé si se podrá comprar tanto. Pero ¿qué requisitos debe tener porque si vos aislás un microorganismo y sabés que es buen productor y que buena conversión de sustrato a producto y todo lo demás, tratás de conservarlo y por ahí lo mandás a estas colecciones para que tengan y lo vendan, por ejemplo. Ahora, debe provenir el microorganismo, por supuesto. Yo acá les muestro un cultivo axénico. Es un solo tipo de microorganismo, acá no hay ninguna otra cosa diferente, todas las colonias son exactas, y ya venía de otro cultivo puro. No puedo permitir que haya ninguna contaminación. Entonces, debe provenir de un cultivo puro, ser identificado, ser genéticamente estable, lo que vos decías, poseer alta velocidad de crecimiento, que es mu, poseer alta formación de productos, velocidad de formación que es la PDB, o sea, productividad volumétrica, fácilmente removidos del medio de cultivo, y eso es sobre todo cuando hablamos ahí de conillos, ¿no? De fácilmente sacarlo separarlo al hongo, al micelio, del medio de cultivo. Y debe ser un sistema de reproducción apropiado, con idioesporas, debe ser de fácil manipulación genética y estar libre de toxinas. Si no, o sea que pueden ellos producir algunas toxinas que los pueden inactivar los microorganismos. Hay que evitar eso. Entonces, ¿cómo se puede optimizar un proceso fermentativo? Para obtener una alta producción, pueden ser dos fuentes. Una alta producción de un dado metabolito se puede modificar las condiciones externas medioambientales. ¿Cuáles serían? Temperatura, pH, siempre en miras a incrementar esos parámetros que hemos hablado. Y PDB, PDE. Modificar los sistemas de fermentación. Hoy vamos a ver lotes, pero ustedes van a ver después lote alimentado, con la clase que creo que da Antonieta de levaduras, continuo y continuo con reciclo. Son cada una de estos sistemas ameritan una clase. Eso por un lado, esas son las modificaciones externas, lo que el operario puede hacer desde afuera con el fermentador. Y internamente también se puede modificar genéticamente ese agente biológico para transformar el microorganismo, debiera haber puesto acá, al microorganismo, por mutación o recombinación, para obtener un excelente, un exitoso microorganismo industrial. Ya hemos hablado de la preparación del inóculo y lo que implica. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían bueno, a partir de las materias primas, que este tema no lo vamos a tocar porque ya lo saben de introducción, ¿se acuerdan de medios de cultivo? Bueno, está todo ahí, que también se pueden emplear compuestos que compramos en el laboratorio, en las químicas, en laboratorios químicos, azúcar, glucosa, proanálisis, etcétera, etcétera, o bien pueden ser materias primas renovables, procedentes de la agroindustria, como la melaza, como jugo de caña de azúcar, y otros más, el jugo de sorgo para el biodiesel. Esos son esterilizados, en donde se gasta energía, por supuesto, y luego viene ya lo que pasa dentro del reactor.
Eso que pasa dentro del reactor tiene que estar acomodado, que es el control del proceso, a lo que le sea mejor para ese microorganismo. Uno de los parámetros es la velocidad de crecimiento, ¿no? Que varía con el tipo de célula. A partir de esa velocidad de crecimiento, velocidad específica de crecimiento que es mu, nosotros podemos calcular el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación es cuando una célula se convierte en 2 células. O un cultivo de 100 gramos por litro pasa a 200 gramos por litro de biomasa, por ejemplo. Ese es el tiempo de duplicación y se lo puede calcular. Y también depende del microorganismo, pero también de las condiciones medioambientales. Por eso está la investigación y el desarrollo. Yo tengo que ir tanteando a ver si una vez que lo he variado genéticamente, si cambio lo de afuera, qué es lo que pasa. Siempre tratando de conseguir mejores resultados para disminuir los costos. No nos olvidemos. Y la temperatura está la mayoría va entre 25 y 30, pero ahora últimamente se habla mucho de los microorganismos extremófilos, que toleran temperaturas, como les contaba la doctora Rubio el otro día, altísimas, porque son traídos de zonas extremas como el altiplano, como la Antártida, ese buque que va del CONICET y recoge microorganismos extremófilos, y la verdad que tienen muchísimas propiedades, ¿no? El pH, también ustedes conocen mucho del pH, cómo influye, porque directamente está relacionado con la actividad enzimática de los hongos entre 3 y 5, y las bacterias de a pH 7 y mayores. Y lo fundamental, que ya saben también, es la aireación y la agitación. ¿Ven cómo todo está tan unido? Ese práctico de aireación que nos parecía tan allá del KB, es importantísimo saber determinar un KB, o sea, la eficiencia de ese reactor, o en qué KB voy a tener mejores rendimientos, mejores productividades. Por eso dice que los reactores deben ser acondicionados de acuerdo al metabolismo del microorganismo para obtener el producto deseado. Y yo poder manejar desde afuera ese proceso, esa performance de mi agente biológico, que es el microorganismo. ¿Va quedando clara la idea, chicos? Sí, profe. Sí. ¿A qué tendemos? Bien. Acá está, bueno, simplemente un esquemita y decirles que los procesos de fermentación, como veíamos recién, van mejorando la productividad hasta que comenzamos del lote alimentado continuo, y van a ver que con continuo se puede ir más allá de la velocidad específica de crecimiento del continuo con reciclo, podemos ir más allá de la velocidad específica de crecimiento para obtener mayores productividades. Ya con continuo mejoramos la productividad del lote, porque el continuo se hace independiente del tiempo. Yo no voy a dividir en horas, en tiempo. Entonces ya no tengo una limitación con el tiempo, puedo seguir, pero tiene hasta ahí una limitación, no puedo pasar la velocidad específica de crecimiento, pero con reciclo sí. Entonces ahí se incrementa más todavía la productividad, que es a lo que se tiende. Y bueno, y lo que me queda por explicar ahora, para que hablemos de la cinética de crecimiento y producción en un proceso en lote. Antes de eso, para relacionar la cinética de crecimiento con la producción de un dado metabolito y el consumo de sustrato, vamos a repasar la curva esta, la curva de crecimiento, que sabemos que tiene fase de latencia, fase de aceleración, la 2, fase exponencial, que es donde se calcula la mu máxima y el tiempo de duplicación, fase de desaceleración, fase estacionaria, escuchen que he hecho hincapié en fase estacionaria, después te van a dar cuenta por qué, y fase de declinación y después de muerte. ¿Qué parámetros nos interesa calcular y determinar, ya sea cualquiera la fermentación que a ustedes se les ocurra? Es la biomasa, que la llamamos X,
cuyas unidades son gramos por litro. El coeficiente diferencial, o sea, la velocidad de crecimiento, velocidad, no he dicho específica. Si hablo de específica es porque está calculada por unidad de biomasa. Esto es simplemente la velocidad de crecimiento de la población. Una diferencial, un pequeño incremento de biomasa en función de un pequeño incremento en el tiempo, en un tiempo pequeño. ¿Cuánto de biomasa más hay en un pequeño intervalo de tiempo? Y por último, la velocidad específica de crecimiento, que es la velocidad esta de crecimiento de la población que hemos visto recién, de X sobre dt, pero también dividida en la biomasa, o sea, por unidad de biomasa. Y se mide, si ustedes hacen la simplificación, se mide en hora a la menos 1. Eso es mu. Las condiciones para el crecimiento de la biomasa en un cultivo, en lote o cualquiera de ellos, que sea un inóculo viable. Un inóculo viable significa que tengo muchas células activas. Ustedes van a hacer una coloración de Gram en las levaduras para ver cuánto por ciento de levaduras vivas. Una tinción, he dicho Gram, no, una tinción con azul de metileno para ver cuántas levaduras están vivas. Si hay muchas muertas, bueno, quiere decir que el proceso ha fallado, fracasado. Algo habrá pasado, alguna toxina habrá venido contaminada. Fuente de energía. ¿Qué fuente de energía le proveo yo a ese microorganismo, a ese inóculo? Nutrientes que proveen los materiales esenciales que hablábamos recién para sintetizar la biomasa. Ausencia de inhibidores, adecuadas y óptimas condiciones físico-químicas medioambientales. Ya hemos dicho entonces que el parámetro mu representa la velocidad de crecimiento por unidad de la cantidad de biomasa. Y mu, su unidad, es la recíproca del tiempo. Entonces, y mu es constante y máxima en la fase exponencial de crecimiento y ustedes la van a calcular en el práctico de levaduras. Hoy han tenido alcohólica, ¿no? Ya han empezado con alcohólica. Sí, María Esther, hoy han empezado. Sí, gracias. Porque yo digo, estamos hablando de esto y los chicos de esto lo tienen la otra semana, de acá a 2 semanas. No, ya han empezado con alcohólica esta semana. Por eso, pero producción de levadura le falta todavía. Ah, sí, para la... Sí. Bueno, y ahí van a aplicar estos conceptos, esperemos. Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad específica de crecimiento? ¿Ven? Acá tienen un medio prácticamente que tiene recién el inóculo y que es transparente. No sé si lo llegan a ver. En cambio, cuando ya ha terminado el proceso, en este Lermeyer, ya es opaco, ya hay una densidad de celular alta. Es muy distinto, un medio estéril o recién inoculado, pasa el tiempo, el microorganismo se va multiplicando y llega a tener este aspecto. Entonces, una cantidad pequeña, un incremento pequeño de biomasa es directamente proporcional ¿a qué? A la cantidad que hay, o sea, el inóculo que yo le coloqué en el tiempo cero, por una pequeña diferencia en el tiempo, un pequeño incremento en el tiempo. Esta proporcionalidad va a ser reemplazada por mu, por este factor. Entonces, ese incremento de biomasa va a ser igual, ya saco la proporción, ni la proporcionalidad, y va a ser igual a mu, que es la velocidad específica de crecimiento, por x0, o sea, la cantidad de biomasa inicial, y por ese pequeño incremento de tiempo. Si yo paso al otro miembro, este x0, que no le he puesto, entonces me queda de x sobre x va a ser igual a mu por dt. Luego, integrando dt, integrando dx sobre x, me va a quedar logaritmo neperiano de x sobre x0, aquí le falta el cerito, ¿no? Y va a ser igual a mu por t menos t0. ¿Qué quiero calcular yo? Mu.
Entonces, despejo mu y paso al otro factor, al otro miembro, la diferencia del tiempo. Y así ustedes cómo van a calcular el mu en la fase exponencial cuando hagan las mediciones de la biomasa que va creciendo en levaduras a medida que transcurre el tiempo. Esto vale para cualquier fermentación, ¿no? Ustedes lo van a ver de manera gráfica y bien explícita en ese práctico. Entonces, se la calcula de manera práctica la velocidad específica de crecimiento. Y yo les había dicho que el tiempo de duplicación, que las bacterias tienen un tiempo de duplicación aproximadamente de 20 minutos, y los hongos de mucho mayor tiempo, póngale 12 horas, 8 horas, más. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo de duplicación? ¿Qué siempre tengo? X0, cualquier número que se les ocurra, en el tiempo de duplicación, ¿cuánto voy a tener de X? 2 veces X. 2X. Entonces, aplicando esta ecuación de acá arriba, digo que el logaritmo neperiano de 2X menos el logaritmo neperiano de X sobre, ya no es TD, ya no es DT, perdón, ya no es DT, como era acá, sino es ese DT que va a ser tiempo necesario para que se duplique la biomasa. Ya lo llamo tiempo de duplicación, ¿sí? Entonces, ¿entienden? En lugar de decir que esto es una diferencial del tiempo, directamente digo que es el tiempo de duplicación necesario para que X sea 2X. Entonces, paso TD al lugar de mu y mu al lugar de TD. Logaritmo neperiano de 2 sobre mu igual ahora, y el logaritmo neperiano de 2 es igual a 0,693 sobre mu. Conociendo mu, que por ejemplo, si mal no recuerdo, la levadura tiene un tiempo, un mu de 0,236 más o menos, entonces yo reemplazo aquí 0,693 sobre 0,236 me va a dar el tiempo de duplicación en horas o en minutos de la levadura. ¿Entendido? Bueno, mírenlo bien, pidan consulta y ya se les va a aclarar muchísimo en el práctico. ¿Podemos seguir? Sí, ¿O hay profe. alguna duda? Sí, No. sí. No. ¿No qué? ¿Sí qué y no qué? No hay dudas, sí podemos seguir. Ah, perfecto. Bueno, sí, me encantó. Bueno, ahora veamos la curva esta que ya han hecho, por supuesto, micro general, pero la veamos porque desde otro punto de vista. Nosotros queremos conocer bien esta curva de producción de la biomasa porque va a ser la responsable de la producción del producto y va a ser la responsable del consumo del sustrato. Y eso para llegar a las velocidades que nosotros queríamos que sean buenas velocidades. Bien, entonces, habíamos dicho que el parámetro era X, biomasa, esta velocidad de crecimiento y la velocidad específica de crecimiento. ¿Qué pasa en la primera fase, que es la fase de latencia? Lag o de latencia. No pasa nada. La velocidad, la biomasa es constante, prácticamente no aumenta. ¿Por qué? Porque yo recién he transferido el inóculo que venía activo a un mayor volumen. Entonces, menor problema va a haber si yo la traigo de un medio igualito al medio más grande, al mayor volumen de medio. Pero el problema va a estar, que ya lo vamos a ver, la fase de lag esa se puede alargar si la fuente de sustrato es diferente. Supóngase que de glucosa la paso yo a sacarosa, una levadura. Bueno, tiene que empezar a preparar sus invertasas para desdoblar la sacarosa y todo lo demás. Entonces, esta fase se va a extender más. Pero si pasa de glucosa a glucosa, no tiene problema. Inmediatamente, esta fase va a ser corta, y más si viene activo el inóculo, y esta fase lag va a ser mucho más corta, que es lo que me interesa. Tratar de acortar la fase lag.
acá está. Entonces, la fase de latencia, ¿qué la afecta? Y yo quiero que sea corta. La composición del medio tiene que ser igualito, y así va a ser más corta. Si es muy distinta, va a ser más larga. ¿En qué fase de crecimiento se encuentra el microorganismo del inóculo? No es lo mismo que el microorganismo venga de una fase lag, que venga de una fase exponencial, a que venga de una fase estacionaria, en la que ya hay muchas células que empiezan a declinar su actividad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo es mejor? ¿En qué momento ustedes, para acortar la fase lag, harían la transferencia del tubito, del tubo ese que tienen en el inóculo, al frasco de 100 mililitros? Fase exponencial. Perfecto. Ahí arranca directamente. Así es. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Entonces, decíamos, composición del medio en el cual creció antes de ser transferido. Composición del medio en el que el microorganismo será transferido, que tiene que ser igual. Número de células iniciales, o sea, la concentración del inóculo. No es lo mismo que yo siembre 1 gramo por litro, una concentración de 1 gramo por litro, supóngase en esos 10 mililitros, una concentración X, a que yo siembre 10 gramos por litro. ¿Cuál es más favorable? Hola. ¿Están ahí? sí, sí, el mayor. Ah, están pensando. Sí, Están sí, sí, pensando. sí. Ah, bueno, claro, a mayor cantidad, pero hasta un cierto punto, ¿no? Porque después ya, si compiten por sustrato, ya hay otro tema. Claro. Exacto, exacto. Una mayor concentración de inóculo. Y bueno, los factores físicos que sean los adecuados y que si hay sustancias tóxicas, se las pueda anular. Entonces, nosotros necesitamos para una fase lag corta un inóculo activo en fase exponencial, un medio de la misma composición en todas las etapas de preparación del inóculo y uso de un inóculo grande, que se llama también inóculo masivo. Eso en cuanto a la lag. Después viene la fase de aceleración, en la que ya la biomasa comienza a aumentar, la velocidad esta de crecimiento de X sobre dt es distinta de 0, lo mismo que mu, empieza a aumentar. Hasta que llegamos a la fase exponencial de crecimiento, en la que decíamos que se hace el cálculo de mu y el cálculo del tiempo de duplicación. X aumenta, la velocidad de crecimiento también, y por supuesto que la mu, que es máxima y constante. Ustedes pueden calcular en esta zona, por ejemplo, logaritmo neperiano de esta cantidad de células, de X2, sobre menos el logaritmo neperiano de la cantidad de células que tenemos acá, sobre T2 menos T1. Por ejemplo, estas son las 8 horas, y acá es 6 horas. Entonces, sobre 8 menos 6, sobre 2. Y esa es la productividad, perdón, y esa va a ser, perdón, la velocidad específica de crecimiento. Luego tiene la fase de desaceleración, en la cual el microorganismo ya comienza a declinar debido a que se está acabando el sustrato y por otro lado, por ahí sintetiza un metabolito que lo empieza a inhibir a él. Nada es indefinido. Tiene un comienzo y un declinar. Un declinar. Comienza a decrecer. La X todavía puede aumentar un poquito, la biomasa, pero la velocidad ya de crecimiento declina, lo mismo que la específica. Hasta que llegamos a la fase, a la fase estacionaria, en la que, como al principio en la lag, la velocidad de crecimiento se hace 0 y el mu también se hace 0. Pero les pregunto, ¿este microorganismo que está acá está en las mismas condiciones, se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas que acá al comienzo? No. Bien, ¿por qué? Porque en esa etapa ya hay casi igual crecimiento que muerte.
¿En cuál? En la estacionaria. ¿En la LAC hay más crecimiento que muerte? No. En la estacionaria. Al revés. Al revés, perfecto. Claro, además el medio de cultivo no tiene nada que ver el medio de cultivo en esta zona que en esta Ya zona. están agotados los nutrientes. En la Claro, estacionaria ya tiene más desecho. Quizás hay algún exactamente. metabolito que produce la misma célula que inhibe su crecimiento. Perfecto, perfecto. Está ya, en cambio acá estaba todo nuevo, en un amanecer, digamos así, estaba preparándose para multiplicarse. Ya después es el tiempo de... Quizá no haya muchas células muertas todavía acá, pero con un tiempito el etanol va a empezar a debilitar sus membranas, por ejemplo, y va a empezar ya la fase de declive, y lo que va a aumentar es la mortandad. Y por eso se produce esto. Ahora, yo puedo hacer un plaqueo y ver que están más o menos, que no hay, a ver, que no, claro, lo que le quiero decir es que puedo hacer un plaqueo y veo que el número de células es mucho menor acá, si hago por peso seco, supónganse. Pero puedo hacer por densidad óptica y capaz que se mantiene constante. O no. ¿Por qué? Porque puede suceder que haya una autólisis de los microorganismos por enzimas proteolíticas. ¿Entienden? Yo esta curva de crecimiento la puedo hacer de dos maneras, midiendo la densidad óptica o haciendo peso seco, por ejemplo. Si hago peso seco, sí voy a ver, no voy a ver la diferencia. A ver, si hago peso seco, si hago viabilidad, peso seco y densidad, no me pueden que no me den diferencia. Pero si hago viabilidad en placas, ahí voy a ver la diferencia. Supónganse que yo contaba 1000 colonias por acá, y ya por acá voy a contar 600, y por acá más abajo 500, hasta que cuente 0, que ya se murió toda la población. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Ahora, si yo tengo que sacar de acá una alícuota para hacer otro desarrollo, ¿de dónde sacaría? ¿De cuál de todas estas fases haría yo el inóculo? Fase 3. Perfecto. Así es. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces ya hemos visto cómo se calcula mu, cómo se calcula el tiempo de duplicación. Más o menos hemos visto que el rendimiento se puede calcular ya sea de producción de células o de un producto cualquiera, en base, si es célula va a ser X sobre el sustrato consumido, colocado, ya vemos, y si es un producto, en base a la diferencia de ese sustrato colocado, o sea que todo el sustrato que ella ha aprovechado o para crecer, porque me interesaba la biomasa, o para producir etanol, no para producir ácido acético o para producir no sé qué, cualquier otro metabolito diferente, ¿entendido? Sino para lo que a mí me interesa en mi industria. Y la productividad volumétrica es el producto en gramos por litro dividido por unidad de biomasa, también en gramos por litro y por hora. ¿Qué es lo que yo puedo simplificar acá? ¿Gramos puedo simplificar? ¿Gramos y litros? ¿Gramos solo? ¿Litros solo? ¿Qué es lo que puedo simplificar? Gramos sobre litro. No, porque son dos cosas diferentes. Exacto. ¿Qué es lo del numerador? Porque eso es el producto, en este caso, etanol, por gramos por litro de célula abajo. No puedo. Claro. No podés. No. Por eso, las unidades son gramos de producto por gramo de célula y por hora. ¿Entendido? El litro es el mismo, porque los gramos de producto, los gramos de biomasa se están produciendo en el mismo medio, en el mismo volumen. Están ahí juntos, ¿entendido? Por eso yo, en medio, si el medio ha sido medio mosto de melaza, o medio sintético, o... ¿Entienden? Entonces, en productividad específica, en el primero, en el caso que es volumétrica, si puedo
Allá hay litro y la unidad es gramo de producto sobre gramo de Claro, biomasa. claro. Ah, En la productividad volumétrica podés, sí. pero en esta no, porque son distintas cosas. Uno es producto y el otro es biomasa. Ok. ¿Mm? Bien. Sigamos. Bueno, en cuanto a la productividad volumétrica, este parámetro se lo calcula en un momento determinado, va a ser el mejor. Imagínense ustedes un fermentador. El fermentador es el acero inoxidable que teníamos en introducción, en las cartillas, en las diapositivas. Me lo entregan a mí lleno. A ese hay que vaciarlo, lleva un tiempo muerto. Luego, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Lo lavábamos. Luego lo llenábamos. Luego lo esterilizábamos. Y todo esto es tiempo muerto. Ya tengo el medio listo, coloco el inóculo y se lleva a cabo el desarrollo del microorganismo. Tengo un tiempo máximo y un tiempo total. Perdón. Un tiempo para la productividad máxima y un tiempo para la productividad total. Con M grande para calcular la productividad total y un M chico para la máxima. Yo les pregunto, yo tengo que calcular la productividad. Estos son tiempos muertos y supónganse al final, acá tengo 8 horas. Y en 2 horas más, 10 horas, tengo este pequeño incremento. X, o sea, biomasa máxima y biomasa final. Es muy poco, supónganse que sean 200 gramos por litro más. ¿En dónde van a calcular ustedes o cuál va a ser su mejor productividad? ¿Hasta cuándo van a esperar para frenar esa fermentación? ¿Hasta el final de la fase estacionaria, cuando he ganado 2 gramos más, o cuando realmente al dividir el tiempo tenga la mejor productividad y no pierda tanto tiempo, tanta plata? ¿Dónde pararían ustedes? En TM, T máximo, el M chiquito. Productividad máxima. En productividad máxima. La otra va a ser productividad total. Y el tiempo chiquitito, que es tiempo máximo, y el otro va a ser tiempo total. Perfecto, ahí es. Entonces ustedes entiendan esto y cuando se les pregunte en parcial o en examen final, tienen que saberlo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bien, ya vamos terminando, chicos. No me queda comentarles que ya saben esto, los que son metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Esto es interesante para seguir un proceso. No es lo mismo seguir un proceso de producción de antibióticos que una producción de ácido acético. Los metabolitos primarios son los que se forman durante la fase de crecimiento primario del microorganismo y desde donde ellos obtienen la energía. Fermentación alcohólica o fermentación acética, por ejemplo. Son ejemplos característicos que ellos van a obtener, los microorganismos. A medida que van formando el producto y que van creciendo, van obteniendo la energía. Y los metabolitos secundarios son aquellos metabolitos que se sintetizan cuando el microorganismo ha cesado de crecer. El crecimiento se hace más lento, quizá. Y, por ejemplo, como un compuesto que han ido formando el hongo penicillium durante el crecimiento, puede ser el ácido amino adípico, la L-cisteína y la L-valina, aminoácidos. O sea que cuando ellos iban creciendo, se les formaron estos compuestos. Ahora, cuando cesan de crecer, estos compuestos
se unen, se ciclan por acción de enzimas y se les puede adherir después, en un segundo momento, algunas moléculas, como el fenoxiacetato, el ácido fenilacético, y ahí recién, cuando están comenzando la fase estacionaria, son engarzados, ensamblados estos compuestos ya producidos durante su principal crecimiento, desarrollo y desarrollo energético, para formar esa molécula nueva, que son las toxinas, que son los pigmentos, los carotenos, los antibióticos. Estos metabolitos secundarios son formados no por todos los microorganismos, en general no son esenciales para el crecimiento, pero sí son muy necesarios para su defensa, porque ya ellos, al llegar a la fase estacionaria, en donde están en inferioridad de condiciones en un nicho ecológico, ¿qué necesitan? Defenderse de otros microorganismos. Entonces, secretan estos metabolitos secundarios, o bien se protegen con los carotenos de las condiciones externas. Entonces sintetizan estos compuestos con sillares, con compuestos que ya tienen anteriormente sintetizados durante el metabolismo primario. Entonces, como tantos compuestos forman, como tantos compuestos secundarios o metabolitos secundarios pueden formar. Por ejemplo, dice que una cepa de Streptomyces produce diferentes antraciclinas, 32 diferentes, un montón. O sea, ustedes ven cómo las enzimas van actuando para formar esos distintos compuestos. Y es como decíamos, se producen por la combinación múltiple de moléculas originadas en el metabolismo primario. Y esto nos lleva a que un señor Gardner clasificó a los procesos microbianos de acuerdo a la relación entre el sustrato consumido y la formación del producto en 3 tipos. Tipo 1, 2 y 3. Para mí los más fáciles de explicar son el tipo 1 y 3. El tipo 2 es un poco más engorroso, así que vamos por el tipo 1, vamos por el tipo 3 y después vamos a volver al tipo 2. Entonces, en la Gardner tipo 1, lo que nos interesa a nosotros conocer es entonces la cantidad de biomasa que se va formando, de producto que se va formando y de sustrato que se va consumiendo en función del tiempo. Eso es una cinética. Y también vamos a graficar velocidades. La velocidad específica de producto, la velocidad específica de consumo de sustrato y la velocidad específica de crecimiento. Entonces, para la Gardner 1, miren lo que sucede. El microorganismo crece en el tiempo. Y al mismo tiempo ya va produciendo el producto. Valga la redundancia, va sintetizando el producto. Y al mismo tiempo, esto que yo tengo acá no es azúcar residual, ¿no? Pueden preguntarme después si no entienden. Es azúcar que va, por ejemplo, consumiendo. Las 3 curvas son paralelas. Con un solo máximo. Cuando voy a medir esto, tengo graficado, perdón, X biomasa, en azul producto y en rojo sustrato, en función del tiempo. Y la otra gráfica complementaria son las velocidades de las que hablábamos. La velocidad específica de crecimiento relacionada con el crecimiento del microorganismo. ¿Qué fase será la A, la B, en la que va incrementándose mu? La exponencial. ¿Te parece que no decíamos que era constante? ¿Del lag, entonces, cuando está preparándose? La de aceleración. ¿Te acuerdas que después de la lag y la exponencial hay una de aceleración? Entonces, aceleración es de A a B. De B a C, que mu es constante y máxima, ¿qué fase es esa? Exponencial de crecimiento. Exponencial, perfecto. Y de C a D tengo la fase de desaceleración. Entonces, paralelamente, la máxima velocidad de producción está, o sea, ¿qué es esto? Q sub P, velocidad específica, ¿no? Todas son específicas. ¿Por qué son específicas? Porque son por unidad de
Biomasa. Perfecto. Entonces, el máximo consumo de sustrato se produce en la fase exponencial y la máxima cantidad de productos se da en la fase exponencial. Esa es la Gaden tipo 1. Típica del etanol. ¿Han entendido por qué está así la de sustrato, no? Porque es sustrato consumido, no sustrato residual. Bien. La Gaden 2 la salteo y después vuelvo. Es bien corroso. Y la Gaden 3 es muy sencilla, es la que hablábamos recién de los metabolitos puramente secundarios, que son los antibióticos. Miren ustedes, esta es la X, o sea, la formación de biomasa, la verde, el consumo de la fuente energética va paralela, y cuando llego a la fase estacionaria, con todos los metabolitos que se han producido gracias a esto, entonces recién comienza la síntesis del producto. Bien marcada la fase estacionaria. Entonces, eso sería X, S y P. Y cuando voy a graficar las velocidades, mu tiene un máximo acá en la fase exponencial, pero no tengo yo nada de producto ahí. El consumo de sustrato se hace un máximo cuando estoy en la fase exponencial de crecimiento. Pero recién el máximo de la velocidad específica de formación de producto aparece alejada, desfasada. No coincide. ¿Ven qué distinta que es a la 1? En la que los 3 máximos coinciden de velocidades. Sí, profe. Bien. Y vamos a la Gaden 2. Es cuando el sustrato es consumido por el microorganismo y tengo un determinado metabolito primario que no es de mi interés. Mi interés es el ácido cítrico y el ácido itacónico, que pertenecen a este proceso. Que a la vez que A es transformado en un metabolito primario que a mí no me interesa, también A es transformado en un momento un poco más desplazado en producto. Y miren ahora lo que pasa. Son paralelas las curvas, estas X y S de consumo de sustrato, formación de producto y consumo de sustrato. Y van paralelas. Hacen como una meseta pequeña ahí, cuando va a empezar a producirse el producto a partir del mismo sustrato. Por eso es que yo tengo 2 máximos para la velocidad, para la producción para la velocidad específica de crecimiento y para el consumo de sustrato. Acá la velocidad específica de crecimiento se hace menor porque el sustrato se está compartiendo. ¿Para qué? Para formar el metabolito primario o para la síntesis de la biomasa y para la síntesis de ese ácido cítrico o itacónico, que son los metabolitos que se forman, que no son secundarios, tampoco son primarios, son distintos al metabolito primario. Pero entonces yo tengo acá 2 máximos tanto para el mu, aunque son uno menor que el otro, pero hay una subidita, como para el consumo del sustrato. Pero tengo un solo máximo en la velocidad, sí, de producción de producto para, bueno, en este caso, sí. Sí, una pregunta. Aquí, sí. En Gaden Sos Matías, ¿no? Sí, yo te conozco la voz, no veo nada, yo no veo. Sí. En Gaden tipo se puede decir de que para la producción del metabolito, que no es, utiliza el sustrato. Sí, exacto. En Gaden tipo 3 no utiliza el sustrato para la elaboración del metabolito. Perfecto. Eso sería la diferencia entre la 2 y la 3. Me encantó, eso lo voy a anotar porque está bueno, sí, así es. En el otro utiliza otra cosa, esos metabolitos ya formados, preformados. Acá en cambio es el sustrato, exactamente. Sí, sí. Bien. Muy bien, muchas gracias, muy buena esa acotación, Matías. Bueno,
Y bueno, esto nada más, clasificación de los procesos. Hoy hemos visto lote alimentado, que es cuando se diferencia del continuo, porque el continuo sí se agrega una gota, se renueva el medio de cultivo, se pone medio fresco, pero se mantiene un volumen constante. En el lote alimentado se puede sacar un poco de lo que ya se ha fermentado y aumentarle medio fresco, o bien se puede ir aumentando medio fresco hasta un determinado volumen dentro del reactor y después se saca para separar el producto. Pero yo no me voy a detener en el lote alimentado, sino que lo ven ustedes en producción de levadura. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No. No, profe. No, profe. Bueno, mírenlo ¿Profe? bien. Sí. Yo tengo una consulta en la gráfica de la Garden tipo 2. No sé si puede poner la diapositiva. Sí, dame, me echita así por mí nomás, que no es, sí. Ahí está. Ambos metabolitos o ambos productos no se pueden producir en simultáneo, o sea, siempre se da que produce uno primero y después un tiempo produce el otro. O puede ocurrir que se produzcan en simultáneo. Porque aquí yo veo como que en un tiempo, en primera parte del tiempo se produce un metabolito y después se produce el otro. Sí, ¿Así en este sería? esquemita vos tenés que el sustrato es tanto empleado para el metabolito primario como para el producto ese distinto que es el ácido cítrico, para concretar. ¿Sí? Yo creo que va a preponderar el metabolismo primario, porque si yo no tengo la biomasa suficiente, no voy a poder, no se va a ir. A ver, es como que primero lo va a ganar para crecer. El otro producto no le interesa tanto al microorganismo, me interesa a mí, bien. Pero el otro no le interesa tanto porque el energético es el fundamental, pero después llega un momento en que crece, que se forma la biomasa y que tiene la energía y se multiplica, que ya se puede dar el lujo de emplear ese mismo sustrato para hacer otro compuesto, que para algo lo necesitará, por supuesto, pero a mí, pero está desfasado, sí. Bueno, gracias. Bueno, listo. Bueno, chicos, ahí terminamos. Bueno, gracias, profe. Que la 1 y la 3 están bien claritas, bien definidas, pero la otra es una intermedia, entre las dos que hay que explicarla así. Bueno, chicos, gracias a ustedes, ¿no? Por la atención. Muchas gracias. Profe. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, que anden bien. Hasta Chao. luego. Hasta luego.